Los resultados del PBI publicados ayer confirman que la economía peruana ha acumulado hasta septiembre de este año tres trimestres consecutivos en territorio negativo, lo cual en la práctica constituye una de las peores recesiones que ha experimentado el país a lo largo de las últimas 3 décadas. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente en un enlace vía Zoom con Teodoro Crisólogo, economista del Instituto Peruano de Economía. ¿Por qué? Porque la economía presenta su periodo negativo más largo que hemos vivido en los últimos 25 años, según el IP. Bienvenido, señor Crisólogo, a Exitosa. Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo está? Buen día. ¿Esto qué significa? Es decir, consecutivamente hemos venido cayendo los últimos 25 años. No significa necesariamente eso. Los resultados del PBI publicados ayer confirman que la economía peruana ha acumulado hasta septiembre de este año tres trimestres consecutivos en territorio negativo, lo cual en la práctica constituye una de las peores recesiones que ha experimentado el país a lo largo de las últimas 3 décadas. Buena parte de esta debilidad que ha mostrado la economía peruana a lo largo del 2023 se encuentra en los sectores vinculados a la inversión, ¿no? Que estos han registrado en el último trimestre, nada más en el tercer trimestre del año, un retroceso de casi 11%, ¿no? Una caída de doble dígito en los sectores que están vinculados a la inversión tiene repercusiones muy, pero muy directas sobre la capacidad que tiene el tejido productivo, las empresas, todo, digamos, el sector pujante de la economía en crear empleos, ¿no? Y eso es lo que también estamos viendo en los otros resultados que ha publicado el INEI, ¿no? Donde muestran que el empleo acumuló también su tercer trimestre consecutivo de caídas a nivel nacional, ¿no? Entonces, la mezcla de ambos factores termina finalmente perjudicando al resto de la economía y por eso es que estamos viendo una situación bastante crítica que no la veíamos desde la década de los 90, ¿no? Muy bien, entonces estos 3 meses consecutivos, ¿no? El último... 3 trimestres, sí. 3 meses, ¿no? 3 meses consecutivos. Trimestres. 3 trimestres Sí. consecutivos, los peores de los últimos 25 años. Efectivamente. Uno de los peores retrocesos que ha tenido la economía, digamos, en las últimas 3 décadas. En general, nuevamente, la debilidad viene porque no hay proyectos grandes que se estén ejecutando en el Perú actualmente, lo cual, digamos, termina arrastrando el resto de sectores que vienen, digamos, también mostrando una muy baja velocidad de crecimiento, ¿no? Además, digamos, de los sectores vinculados a la inversión, también tenemos los sectores que están más vinculados al consumo, ¿no? Al gasto de las familias. Lo que hemos visto también es que en el último mes, ¿no? En septiembre, el resultado de estos sectores básicamente ha sido nulo, crecimiento prácticamente nulo, ¿no? Lo único que está sosteniendo al país, afortunadamente, porque sin esto la caída de la economía sería mayor, ¿no? Tiene que ver con el sector minero, ¿no? El sector minero todavía ha venido registrando altas tasas de crecimiento durante el tercer trimestre del año, y sin ese fuerte crecimiento que tiene, digamos, el sector, la caída de la economía en lo que va del 2023 ya no sería de 0.6, ¿no? Sería ya más bien de alrededor de 1.5%, 1.6%, una caída mucho más dramática de la que ya estamos experimentando. Ayer el ministro Contreras ha dicho en CADE: es hora de acabar con este pesimismo absurdo que está generando retraso al país. ¿Es solamente pesimismo o es la realidad? Sí, hay una combinación de factores. En realidad, el pesimismo que se está registrando ahorita no tiene, digamos, su origen en el 2023, ¿no? Hay que recordar de que el país ha venido sumergido en un entorno de baja confianza empresarial, alta incertidumbre regulatoria y política, ya desde mediados del 2021, y desde ahí, a pesar de todos los intentos que se han realizado desde inicios de este año por recuperar la confianza del sector privado,
aún no vemos, digamos, una recuperación decidida, ¿no?, de estos indicadores de expectativas de los empresarios sobre la economía, sobre sus sectores, sobre la demanda, ¿no?, que puede llegar a generarse. Entonces, en la práctica, digamos, este pesimismo viene ya acumulándose desde bastante tiempo y es por eso que ahora estamos pagando un poco las consecuencias, porque en un entorno de baja confianza son muy pocos los, digamos, empresarios que efectivamente deciden apostar por nuevas inversiones, ¿no? Hay más cautela sobre el resultado que te puede llegar a generar el gasto, digamos, en poder invertir en una nueva maquinaria, en un nuevo proyecto, en una nueva fábrica o simplemente en la construcción de alguna nueva, digamos, edificación. Entonces, en la práctica, digamos, todo eso viene de alguna manera acumulándose, no solamente desde ahora, ¿no?, sino también ya desde hace bastante tiempo, y también por eso es que es tan difícil volver a recuperar esa confianza. Claro, ¿no? Porque, pero digamos, sí. claro, pero el pesimismo viene precisamente porque hay demasiada corrupción, hay conflictos sociales, hay el fenómeno del niño, no avanzamos con las obras que debíamos avanzar, hay mucha tramitología, todo eso genera un mal impacto en el inversionista, supongo. Sí, efectivamente, hay una serie de factores. Definitivamente hay bastantes oportunidades de mejora aún en la gestión pública como para poder tratar de mantener al menos el mismo ritmo y el mismo dinamismo que tiene el sector privado, ¿no? Digamos, cuando vemos, por ejemplo, las cifras de inversión pública, vemos que todavía también existen unos niveles de subejecución de proyectos muy, pero muy altos en los gobiernos locales, o también en algunos casos de gobiernos regionales. Entonces, todo, digamos, ese síntoma de lentitud, ese síntoma de parálisis, ese síntoma, digamos, también de que no salen las cosas adelante, se transmite, digamos, finalmente al sector privado y hace justamente de que no puedan recuperar del todo la confianza en que el país se puede ir mejor, ¿no? Y no solamente es en el caso de los empresarios, los consumidores también, los hogares también se encuentran bastante cautelosos sobre las expectativas futuras de la economía, sobre todo porque hay un entorno en el cual no se están generando necesariamente la cantidad de empleos que el país requiere para que la población satisfaga al menos sus necesidades básicas. Los resultados de ayer también confirman justamente que, por ejemplo, más del 50% de los jóvenes en la capital registran ocupaciones en las cuales alcanzan salarios que son inferiores inclusive al costo de una canasta mínima de consumo. Entonces, en ese entorno, digamos, ¿qué tipo de confianza puede llegar a generarse? Lo bueno es que, digamos, hay una serie de iniciativas, ¿no?, que está tratando de impulsarse, que ya ha venido anunciando el Ministerio de Economía en las últimas semanas para poder tratar de revertir este panorama, ¿no? Ya se han hecho un montón de planes a lo largo del año. Este plan, de alguna manera, tiene un foco, el último plan Unidos, ¿no?, tiene un foco más dirigido hacia la inversión privada y también, digamos, a brindarle a los micro y pequeños empresarios las oportunidades en términos de crédito para que no puedan, digamos, enfrentar problemas ya mucho más severos de solvencia o de una ruptura, una potencial ruptura de la cadena de pago, ¿no? Entonces, digamos, hay que mirarlo, digamos, con esta lógica también de que el vaso no está completamente vacío, ¿no? Digamos, hay un intento también por tratar de revertir este panorama lo más que se pueda y posicionar, digamos, en una mejor ubicación a la economía peruana, sobre todo en la segunda mitad del 2024. De acuerdo, pero lo real y lo que vota su estudio es que 3 trimestres con el PBI en rojo, ¿no? Y esto es lo más largo que hemos soportado desde 1990. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión, no? Porque estos 3 trimestres han sido en el gobierno de Dina Boluarte, pero ¿dónde se empeoraron las cosas? Sé que es una acumulación, pero ¿es responsabilidad solo del gobierno de Boluarte? En la práctica, cuando uno ve los datos, ya veníamos observando una fuerte debilidad de la economía peruana desde el cuarto trimestre del 2022. Ahí ya la inversión privada comenzó a caer, ¿no? Ya la inversión privada en ese momento acumulaba más o menos 2 trimestres caídas consecutivas, ¿no? Y un país que no invierte, Karina, es un país que no crece, ¿no? El problema justamente ha comenzado en el momento en el que la inversión privada comenzó a debilitarse y ahí, digamos, los indicios que muestran los datos es de que esta caída comienza a partir más o menos del cuarto trimestre del 2022. Es decir, ¿no? golpe de Estado Digamos, y todo se movió. En un contexto de alta crispación política, de alta inestabilidad política, de serios problemas institucionales en el país, que después
digamos, fueron sucedidos, ¿no?, por un clima de alta conflictividad social durante los primeros meses del 2023, y después le siguieron, digamos, los fenómenos climáticos que también afectaron sobre todo a la parte norte del país, ¿no? Entonces, digamos, toda esa serie continua de choques adversos terminaron finalmente, digamos, dándole una debilidad bastante fuerte a la economía peruana, que se ha traducido finalmente en este resultado de 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad. Ayer ha anunciado el ministro de Energía y Minas que se destraban construcción de 7 proyectos mineros y metalúrgicos, y está hablando en realidad de muchísimo dinero. Primero, de 5.728 millones de dólares con nuevas inversiones, pero que el reto es llegar a 54.000 millones de dólares. Esto en realidad, porque algunas veces nosotros los periodistas tenemos que sospechar, porque muy bonitos son los números en los papeles y cuando vamos a ver la obra de repente se demora muchísimo. ¿Esto sí se ha viabilizado y sí va a mover la economía o todavía está en pañales? No, son intentos, digamos, que reflejan un poco la apuesta del gobierno por tratar de promover la inversión privada, ¿no? Evidentemente, todos estos proyectos, digamos, siempre se encuentran o siempre enfrentan una serie de bastantes trámites que de alguna manera el gobierno está tratando de enviar el mensaje: miren, por el lado, digamos, regulatorio, estamos haciendo todo lo posible como para que estos proyectos salgan adelante. Ahora, para que, digamos, de la aprobación del permiso al inicio de la construcción, digamos, todavía hay ahí un largo trecho sobre el cual, digamos, se deben generar todas las condiciones necesarias para que los proyectos comiencen su ejecución, ¿no? Digamos, estos 7 proyectos de los cuales se hablan no necesariamente van a comenzar a ejecutarse en el 2024, ¿no? Digamos, hay un horizonte, digamos, que de alguna forma está siendo comprendido más allá, digamos, de este periodo de tiempo, ¿no? Los 7 proyectos, también lo anunció, digamos, el ministro Contreras la semana pasada en la presentación del Plan Unidos, son proyectos, digamos, que van a comenzar a ejecutarse en lo que resta un poquito de su mandato, ¿no? Del mandato de un poco del gobierno. Entonces, en la práctica, digamos, estos proyectos vamos a verlos madurando poco a poco, digamos, en los próximos años. Muy bien, entonces todavía no se sabe, son inciertos, depende de que se pueda mejorar la tramitología y que la empresa privada no se encuentre con conflictividad. Depende de muchos actores externos. Sí, efectivamente, hay muchos factores, digamos, ajenos a la empresa, o muchos factores de alguna manera dentro del entorno económico que pueden de alguna forma siempre incidir sobre las decisiones de inversión, ¿no? Entonces es por eso, digamos, de que después de la aprobación de los permisos, después siempre de la puesta de la luz verde que te puedan salir en los trámites, digamos, ahí no necesariamente acaba, digamos, el trabajo de las carteras ministeriales, ¿no? También, digamos, hay un esfuerzo por tratar de promover un entorno de conflictividad, de baja conflictividad, digamos, en los corredores, también promover un entorno en el cual se logren consensos adecuados entre las comunidades locales y también las empresas, ¿no? Entonces, digamos, toda esa serie de factores tienen que comenzar de alguna manera a trabajarse para que estas inversiones finalmente vean la luz en los programas y cronogramas previstos, ¿no? Que siempre sufren retrasos y todo lo demás, pero que, digamos, bajo una lógica de mejor gestión, bajo una lógica de querer promover la inversión privada, finalmente pueden de alguna forma materializarse en los plazos previstos. Muy bien, ya tienen los plazos, pero esto, yo soy bien pesimista porque tienen el tema de la conflictividad hace muchísimo tiempo. Tendrían que tener una varita mágica para no toparse nuevamente con estos conflictos que algunas veces tienen pues a personas que los usan como trampolín para convertirse en actores políticos nacionales. Sí, efectivamente, ahí siempre va a haber, digamos, un trabajo bastante arduo de promover mecanismos que aseguren de que las comunidades puedan percibir los beneficios de la riqueza que genera un sector
pero tan productivo como la minería, ¿no? Es decir, digamos, poner en evidencia estos mecanismos, por ejemplo, de obras por impuesto, de estos mecanismos a través de los cuales se adelantan también los recursos que va a generar por canon, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que se ha hecho con un adelanto, ¿no? De recursos del canon en el caso, por ejemplo, de la región de Moquegua, ¿no? Eso, digamos, ese es un claro ejemplo de lo que se puede llegar a trabajar para evitar episodios en los cuales tanto las comunidades como las empresas como el Estado terminan perdiendo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a esperar. Lamentablemente esta sí es una noticia bien compleja porque lo único que hemos hecho es caer 3 trimestres en el PBI. Este es el periodo más largo en negativo desde 1990 y ojalá que los planes den resultado, porque los planes ya los hemos tenido con Punche, Reactiva y no sé cuántos nombres más y no han dado resultados. Esperemos que Unidos ahora sí dé resultados. Muchas gracias a Teodoro Crisólogo de IP por darnos su perspectiva de estos nuevos planes, ¿no? Que él dice que podrían dar resultados. Ojalá que así sea.